Está pasando que resulta que ahora Europa se queda, como le decía la canción de Asturias, bueno, el poema Asturias, que luego musicalizó Víctor Manuel, y en un momento decía que Asturias estaba sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Y en este momento Europa se está quedando sola en mitad de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Europa tenía, y yo me decía a mi hijo, bueno, pues, las cosas como eran, pues, hasta el 20 de enero Estados Unidos era aliado de Europa. Ahora ya no. El odio que se ha expresado hacia Europa, por ejemplo, en el chat de grupo de Signal, donde se preparó el ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen, tanto el vicepresidente J.D. Vance como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron un desprecio y un odio extremos a Europa, pero extremos, al grado de decir que esto va a ayudar al tránsito de barcos en el Mar Rojo, pues había que cobrarle a Europa. Sí, ¿por qué no a Japón, a China, a todos los demás cuyos barcos sus barcos cargueros transitan por el Mar Rojo? No solo se les ocurre cobrarle a Europa, porque malvada Europa. Y ya desde el proyecto 2025 comentaba yo que había el nacionalismo extremo que manejaba, que llega al aislacionismo, y lo estamos viendo con la gente a la que ya no dejan entrar a Estados Unidos, no era bueno para Europa. Desde el 20 de enero, Estados Unidos se ha dejado de ser aliado de Europa. Simple y sencillamente. Que se mantengan ciertas alianzas, ciertas ligas comerciales, etcétera, etcétera, pero ya no son lo esencial que marcó la relación de Estados Unidos con Europa desde el ataque a Pearl Harbor. Estamos hablando de diciembre del 41. Estados Unidos y Europa se enfrentan a la Unión Soviética con la desventaja de tener dentro de América Latina, de Europa misma, de Estados Unidos, a un montón de personas que creían en la promesa marxista y creían que la promesa marxista tenía algo que ver con lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y no tenía nada que ver. Creían en la propaganda soviética y no querían ver la realidad, o no podían ver, o no les permitían ver la realidad de la vida en la Unión Soviética. Pero se les presentaba el cuento de hadas optimizado del pensamiento marxista en general. Era muy atractivo, pero claro, un mundo de igualdad, de cada quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¡Wow, qué bonito! Y todos somos iguales, y los dueños de las empresas somos nosotros. ¡Ay, somos todos los trabajadores! ¡Ay, qué bonito! No, digas la Unión Soviética. ¿Quién es el dueño de la empresa? No, el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista. Bueno, y las elecciones no hay. Tenemos partido único y dictadura del proletariado. Pero la dictadura del proletariado no iba a ser para que fuera feliz el proletariado. Pues no, si miras a tu alrededor, felices no son muchos. Es una puta dictadura y se acabó. Bueno, pero América, Estados Unidos y Europa enfrentaban a la Unión Soviética y enfrentaban a la gente que dentro de sus países se creía un cuento que no era real. No es que fueran todos aliados de lo malvado que ocurría en la Unión Soviética, sino que eran gente, y yo los conocí, gente que les hablaban de los gulags y decían que eso era propaganda de la CIA. No, es que hay gente que está muriendo en los gulags. No, es una propaganda de la CIA. No, es que hay gente a la que le hacen la vida imposible. No, ¿cómo crees? Si el Partido Comunista es solo de gente muy buena. Cosas así. Es decir, lo mismo que estamos viviendo ahora con Rusia en parte. Pero en los últimos días ha pasado que te encuentras ante el peligro de que incluso Estados Unidos decida invadir Europa vía Groenlandia, haciendo un Crimea con una invasión un poco de aquella manera y con marines sin insignias, como se apoderó de Crimea Putin. Y cuando tienes a Putin, por supuesto, esforzándose en lograr el triunfo en Ucrania para después aumentar y seguir con sus planes, que no son secreto para nadie, más que para los muy tontos, de reconstrucción del Imperio Soviético, de aquellos países que él cree que le pertenecen a la Unión Soviética, incluidos de los países bálticos, Georgia, Moldavia,
Finlandia, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, etcétera, etcétera. Bueno, quienes hicieron este proyecto, el proyecto 2025 del que hablamos aquí, cuando nadie creía que lo iba a poner en práctica Donald Trump, y algunos me criticaron y no han venido a ofrecer disculpas, debo decirlo, se están acercando al proyecto 2025, que es la Heritage Foundation, que se ha vuelto cada vez más conservadora hasta lindar con el nazismo. Se están acercando a ellos las fuerzas de la derecha de Polonia e Hungría para pedirles apoyo para destruir Europa. El 21 de marzo se llevó a cabo una reunión que se llamó el Gran Reset. ¿Se acuerdan que el Gran Reset era la izquierda iba a ser? Pues eso lo están haciendo ellos. Restaurar la soberanía de los Estados miembros en la Unión Europea. La idea de ellos es el Matías Corvinus Collegium de Hungría y el Ordo Iuris, el Instituto para la Cultura Legal Ordo Iuris de Polonia, son dos organizaciones vinculadas a los partidos de ultraderecha, a Víctor Orbán y al presidente polaco. Buscan desmantelar la Comisión Europea, buscan desmantelar el Tribunal Europeo de Justicia, cambiar a la Unión Europea para que sea simplemente una comunidad de naciones, es decir, más que una organización multinacional, simplemente una cosa así como somos amiguitos hoy, pero como el Mercosur, por ejemplo, y terminar con la capacidad de maniobra de la Unión Europea como un bloque único. Todo esto lo están moviendo los ultranacionalistas, para quienes la pertenencia a la Unión Europea implica que tienen que renunciar a una serie de elementos que pasan a ser parte de la soberanía de la Unión Europea, porque así conviene a todos los miembros de la Unión. Quien crea que no le conviene a todos los miembros de la Unión, se va al Reino Unido, ve cómo le ha ido con el Brexit y viene y me cuenta. Entonces ya lo conversamos. Pero es la misma lógica de la soberanía nacional recuperada que usaron Boris Johnson y Nigel Farage y la ultraderecha británica para promover la salida de la Unión Europea, con la tragedia que esto ha estado representando y sigue representando para el Reino Unido. Yo todavía la última vez estuvimos el año pasado, porque yo quería que mi hijo conociera Londres y que fuera a Stonehenge y que fuera a, por supuesto, los estudios de Harry Potter. Oiga usted. Y simplemente el aumento de los precios, cuando no ha habido aumentos salariales, es brutal. De la vez anterior que estuve 2 veces antes en el Reino Unido, y ahora era que decías, es que hasta en el McDonald's había unos precios que decías, madre mía. Subió mucho el costo de la vida, pero no aumentaron los salarios. Pero ha bajado la calidad de la atención médica. Pero hay muchos problemas que no venían en el folleto explicativo de qué bien nos va a ir cuando nos vayamos de la Unión Europea. Pero los ultranacionalistas quieren mantener la hegemonía sobre sus países y no permitir que esos países se unan plenamente al conjunto de la Unión Europea. Entonces, varios think tanks, peceras de pensamiento de la ultraderecha y fundaciones de Estados Unidos y Europa, incluida una supuesta Alianza para la Defensa de la Libertad. Ya saben que cuando alguien te quiere esclavizar, lo primero que te dice es que hay que defender la libertad. Y miembros de la administración Trump actual y anterior se han unido para buscar una recreación, un rediseño institucional completo de la Unión Europea, desmantelando, decíamos, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo. Los documentos están libres, no me lo estoy inventando, no es una conspiración. Pero lo más curioso es que el proyecto se parece muchísimo a la Comunidad de Estados Independientes, que fue la sucesora de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cayó en 1991, y que es la que actualmente domina Rusia. Tú puedes decir que Chechenia es un estado independiente, pero es tan independiente como quiera Putin. Y puedes decir que Lukashenko es independiente, pero Lukashenko es independiente en Bielorrusia, tanto como se lo permita
Vladimir Putin. Y lo mismo pasa con Berdi Mujahedov con Berdi Mujahedov en Turkmenistán y con el tirano de Uzbekistán y con toda esta gente de la que, por cierto, quiero hacer un video de tiranos que usted no conoce y debería conocer porque, wow. Y hay organizaciones, decíamos, de distintos tipos que están buscando imponer narrativas alineadas con Rusia para destruir la Unión Europea. Mira, la Unión Europea está llena de defectos. Pero tiene la conciencia de sus defectos del pasado y de la responsabilidad que tiene por, de alguna manera, paliarlos. Y está muy consciente de su compromiso democrático, a tal grado que de su compromiso democrático y de bienestar de la ciudadanía, a tal grado que cuando se presentan cosas como la invasión rusa a Ucrania y las compañías eléctricas dicen esta es la mía y deciden aumentar los precios para enriquecerse brutalmente con la situación de los problemas del suministro de gas de Rusia a Europa, la Unión Europea impone controles de precios a las eléctricas. Controles de precios que son todo aquello que no quiere el gran capital, que no quiere la derecha, que no quieren los libertarios o libertarianos, que solamente quieren libertad, pero para las empresas. Para ti no. Quieren que las empresas puedan hacer lo que se les dé la gana. Y por supuesto todo control gubernamental de las empresas y de sus acciones les parece aterrador. Y una Unión Europea dirigida por alguien de derecha como Ursula von der Leyen toma el modelo español dirigido por un socialista como Pedro Sánchez y lo aplica en toda Europa para evitar que nos ahorquen o nos muramos de frío, sobre todo el primer invierno de la guerra de Ucrania. Es el compromiso de la Unión Europea. Es la mejor opción que tenemos ahora para que la democracia se mantenga en el mundo, ya que Estados Unidos, que siempre apoyó dictaduras, también apoyó democracias. Y Estados Unidos decía que apoyaba la democracia, aunque, insisto, no solo promovía dictaduras, sino les enseñaba a torturar a los ciudadanos disidentes en la Escuela de las Américas en Panamá. La esperanza para la democracia, en serio, es Europa. El que una organización como la Heritage Foundation, que ha dado forma a las políticas de Donald Trump que hoy nos horrorizan, esté trabajando con estas personas de Europa Central para tratar de darle un rumbo distinto a la Unión Europea es peligrosísimo. No para la Unión Europea, no solo para la Unión Europea, no solo para los países que se benefician de su pertenencia a la Unión Europea con todos los defectos que ustedes quieran que tenga la Unión Europea, que los tiene. Y tiene más de los que seguramente saben ustedes. Muchos más. Pero si cae, el regreso de la democracia en todos los países del mundo se va a retrasar bastante, porque lo que va a estar de moda son, por supuesto, lo que siempre promueve el nacionalismo más extremo, que son las dictaduras. No hay democracia ultranacionalista, y lo veíamos el otro día con las declaraciones casi racistas y anti-inmigración de Otegi, ese hombre de la izquierda, a ver, chale, que ahora habla de los inmigrantes con un discurso que se parece tanto al de Vox que estremece. Y quien está jugando su juego son también los de no solo el Partido Popular y Vox, sino Podemos, cuando se presenta con su con su pancartita de no a la guerra ante los gobiernos europeos, pero nunca se atrevió ni se atreverá a ponerse con su pancartita de no a la guerra frente a la embajada rusa, porque igual les toman una foto y quedan mal, y entonces Pablo Iglesias se enoja e Ina Finogénova les dice cosas.